Observa a Sudamérica y África. ¿No crees que parecen encajar como piezas de un rompecabezas? Bueno, de hecho sí lo hicieron. Pero hace unos 130 millones de años, Sudamérica se fue diciendo adiós y comenzó a alejarse. Hoy en día está a unos 2.900 kilómetros de África y aún sigue moviéndose. Cada año el continente se desplaza un poco más hacia el Océano Pacífico. Bien, pero ¿por qué está sucediendo? Las placas tectónicas están en constante movimiento. Eso es lo que causa que la superficie de la Tierra cambie con el tiempo, pasando de esto a lo que vemos hoy. Pero esos movimientos ocurren tan lentamente que no podemos verlos. Así que no, los brasileños y los chilenos no sienten cómo su continente se desplaza hacia el oeste. Pero los números no mienten, Sudamérica sí se está moviendo. Y al parecer todo lo que quiere es alejarse lo más posible de esta enorme cadena montañosa submarina llamada dorsal mesoatlántica. Pero, ¿qué está empujando exactamente al continente hacia el Océano Pacífico? Es el calor interior de nuestro planeta. Muy profundo debajo del océano, hay grietas en la corteza terrestre, y el magma, que es roca fundida supercaliente, sube a través de esas grietas. Cuando eso ocurre, el magma se enfría y se endurece formando roca sólida. Con el tiempo, este proceso puede formar montañas submarinas como la dorsal mesoatlántica, y a medida que se forma más corteza nueva, comienza a empujar la corteza más antigua fuera del camino. En el proceso, las placas tectónicas y los continentes que se desplazan sobre ellas son empujados. Bien, en el otro lado de Sudamérica, cerca del Pacífico, se encuentra la placa de Nazca. Es más pesada y se está moviendo hacia el este. Como es más densa, está deslizándose por debajo de la placa sudamericana. Todo este proceso se llama subducción y ocurre a una velocidad de aproximadamente 7 centímetros por año. Por cierto, la colisión entre estas dos placas es lo que creó esos impresionantes volcanes distribuidos a lo largo de los Andes, y también está haciendo que el continente se mueva. Entonces, si todo se mueve según lo que se espera, las proyecciones indican que Sudamérica terminará más centrada en el Océano Pacífico en el futuro. Pero algunos modelos sugieren algo mucho más extraño. Antes de entrar allí, debemos aclarar algo. ¿Por qué África no sigue los pasos de Sudamérica? Es decir, ¿no debería estar derivando hacia el oeste también? Bueno, no exactamente. África está haciendo lo suyo porque se encuentra en la placa africana. La dorsal mesoatlántica está situada entre esos dos continentes, y así como empuja la placa sudamericana, también empuja la placa africana, pero en dirección opuesta. Es como si esta dorsal estuviera tratando de separar a dos ex mejores amigas. Pero hay más. África también está siendo influenciada por el Rift de África Oriental. Es una de esas enormes grietas de las que hablamos antes, pero está sucediendo en tierra, lo que lo hace aún más dramático. Esto es lo que está provocando que el continente se divida lentamente. Es una larga historia, pero digamos que el Rift está tirando de África en más direcciones de las que Sudamérica tuvo que enfrentar. Bien, ahora finalmente es momento de hablar sobre lo que podría sucederle a Sudamérica y a todo lo que la rodea en el futuro. Teoría número 1. Podría separarse de América del Norte. Lo sé, súper dramático, pero no entres en pánico. Sucederá cientos de millones de años hacia el futuro. Y yo no estaré por aquí. Verás, ambos continentes se mueven en la misma dirección general, pero a diferentes velocidades. La placa norteamericana se desplaza a unos 2,5 centímetros por año, mientras que Sudamérica se mueve un poco más rápido. Así que, aunque se dirigen en la misma dirección, no mantienen el mismo ritmo. Con el tiempo, a medida que el Océano Atlántico sigue ensanchándose y el Pacífico continúa reduciéndose, todo este movimiento tectónico podría separar a las Américas. Teoría número 2. La vida marina podría pasar por algunos cambios significativos. En este momento, las Américas actúan como un gran muro entre los océanos Atlántico y Pacífico. Debido a eso, los animales marinos han evolucionado de manera diferente en cada lado. Toma como ejemplo a la tortuga marina verde. Las que viven en el Atlántico tienden a ser más grandes y de color más claro. Mientras tanto, sus primos del Pacífico suelen ser más pequeños y más oscuros. Pero si un día no hubiera tierra que impida que estas dos poblaciones se mezclen, terminarían con rutas migratorias completamente nuevas, otros lugares de anidación y un mayor solapamiento en sus territorios. Bien, multiplica ese escenario por cientos de otras especies y las cosas podrían complicarse. Estamos hablando de nuevas interacciones, competencia inesperada e incluso tal vez el surgimiento de especies completamente nuevas. Teoría número 3. América podría encontrarse con África nuevamente.
Ahora mismo la dorsal mesoatlántica está ocupada creando un nuevo fondo marino y debido a eso, el océano Atlántico se está ensanchando lentamente. Pero en unos 125 millones de años, los científicos creen que ese proceso podría detenerse. En lugar de que el fondo marino se extienda, el lecho oceánico podría comenzar a ser arrastrado bajo los continentes. Cuando eso suceda, el Atlántico dejará de crecer y comenzará a reducirse. Y la sección de agua entre América del Sur y África tal vez sea la primera parte en ser arrastrada bajo la tierra. Eso significa que las Américas y África podrían encontrarse de nuevo, y cuando eso ocurra, los países fronterizos se convertirían en lugares muy inestables, con terremotos todo el tiempo y nuevos volcanes por doquier. El este de los Estados Unidos ya no sería conocido por las tranquilas y verdes pendientes de los Apalaches, sino por gigantes cubiertos de nieve que ocasionalmente arrojan lava y ceniza, más parecidos a la cordillera de las Cascadas. Los países terminarían con vecinos completamente nuevos. Brasil podría alinearse con Nigeria y Camerún. Uruguay podría estar justo al lado de Angola. Y Argentina podría compartir frontera con Sudáfrica. Entonces, si estos dos continentes realmente se fusionaran, ¿cuán notorio sería? Bueno, para empezar, este nuevo supercontinente se convertiría en el más grande del planeta, casi de 1,5 veces el tamaño de Asia. Y lo más probable es que se forme una nueva cadena montañosa justo donde se encuentran los continentes, creando una frontera natural entre naciones. Formar parte del mismo continente grande facilitaría muchas cosas. Para empezar, el turismo podría despegar por completo. La gente podría viajar entre países por tierra sin necesidad de costosos boletos de avión. Pero no se detendría ahí. Otras actividades económicas también recibirían un gran impulso. Por un lado tenemos a Sudamérica, que ya produce y vende una amplia variedad de alimentos desde trigo hasta bananas, carne de res, cacao y soya. Por otro lado está África, que exporta productos como textiles y ropa. Solo eso los convertiría en un bloque muy poderoso cuando se trata de comerciar materias primas. ¿Pero puedes mencionar otra cosa importante que estos dos continentes tienen en común? Sí, el petróleo. Los países de Sudamérica como Brasil, Venezuela y Colombia son grandes exportadores de petróleo, y en África, Nigeria, Argelia y Libia hacen lo mismo. Bien, ¿puedes ver cuán poderosa podría ser esa clase de unión? Hablemos sobre los animales. La unión de estas dos grandes tierras podría llevarnos a encuentros salvajes, como un carpiño compartiendo espacio con un cocodrilo del Nilo, o un perezoso viendo a una hiena desde la copa de un árbol. Esto incluso podría dar lugar a apariciones de nuevos híbridos animales como un cocopincho o una perezohiena. Bien, esos no son los nombres más ingeniosos y honestamente estos animales ni siquiera podrían aparearse o nunca querrían hacerlo. Pero entiendes la idea, ¿verdad? No todo es positivo, lamentablemente. La llegada de nuevas especies podría convertirlas en depredadores, competidores o incluso parásitos para las plantas y animales nativos. Llevaría mucho tiempo que las cosas se equilibraran en esas regiones fronterizas, pero sinceramente nadie sabe cuánto. Lo único que sé es que ninguno de nosotros estará aquí para verlo. Y eso está bien. ¡El piso es lava! Solo bromeaba. Pero, ¿sabes qué? En parte se está desmoronando. Tal vez aún no lo sientas, pero una gran parte de América del Norte ya ha perdido 60 kilómetros de roca de su base. Y no se trata de terremotos o enormes socavones, sino de que el continente está perdiendo partes de lo que mantiene el suelo estable, sin tambalearse como un juego de feria en mal estado. Un equipo de investigadores acaba de lanzar una bomba geológica. Una parte del suelo de América del Norte está adelgazando como un goteo de helado muy lento y triste. ¿Cómo lo saben? Básicamente, le hicieron una resonancia magnética de cuerpo completo de alta tecnología a la Tierra y crearon mapas en 3D que muestran cómo las rocas, una vez consideradas indestructibles, ahora se están derritiendo en las entrañas del planeta, como una pizza de queso al revés dentro de un horno. Pero para entender realmente este lío, primero tienes que conocer a mis viejos amigos, los cratones. Los cratones son como las raíces de los continentes. Son gruesos, resistentes y antiguos. Tienen miles de millones de años de antigüedad. Estos muchachos sobrevivieron a impactos de meteoritos, supervolcanes e incluso al movimiento tectónico de las placas.
Si las placas se enzarzan en peleas, por ejemplo, podríamos ver montañas formándose. Si se divorciaran, alejándose una de la otra, entonces nacería un océano nuevo. Estos procesos dejan cicatrices en la superficie de la Tierra, pero los cratones parecían permanecer siempre inalterados, como las cucarachas de la geología. Y dado que un cratón puede recibir un golpe y no sentir nada, los científicos siempre asumieron que estas estructuras eran casi indestructibles. Pero luego, un grupo de investigadores puso a prueba sus sofisticadas máquinas y se dieron cuenta de que los cratones se estaban desmoronando. ¿Cómo? Aquí está la placa Farallón, una placa tectónica realmente antigua que comenzó a deslizarse bajo la placa principal de América del Norte hace más de 100 millones de años. Este es un proceso bastante normal, en realidad. Se llama subducción, y es la forma en que la Tierra recicla rocas y evita sobrecalentarse. Este fenómeno de subducción ha estado sucediendo durante tanto tiempo que, hasta ahora, la placa Farallón está casi a 640 kilómetros del cratón, reposando bastante tranquila en el manto inferior, curiosamente cerca del núcleo externo de nuestro planeta. Pero la placa Farallón ha estado causando problemas como ese compañero de piso que se fue pero dejó cosas raras en el refrigerador. Verás, al hundirse tira de la base de América del Norte, estirándola y provocando que otras piezas se desprendan y caigan en el manto profundo. Y por si eso no fuera suficiente drama, el hundimiento de Farallón también ha filtrado agua y dióxido de carbono a las rocas circundantes, haciendo que el cratón sea aún más blando y fácil de desmoronarse. Gracias, Farallón. Muy amable de tu parte. Al estudiar cientos de terremotos a través de miles de estaciones de monitoreo, los científicos han confirmado la historia. Grandes bloques de material continental están descendiendo y adelgazando el cratón hasta en 60 kilómetros. Suena dramático, ¿verdad? Pero no te preocupes, esto está ocurriendo a un ritmo muy lento. Pasarán millones de años antes de que suceda algo notable. Tus nietos del futuro lejano podrían seguir pisando terreno sólido. Pero no te pongas demasiado cómodo. Esto puede no ser un problema urgente, pero hay otro tipo de hundimiento que está sucediendo más rápido de lo que puedes decir ayuda. Aquí está el asunto. Para el año 2050, al menos 32 ciudades importantes de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Baltimore y Charleston, podrían estar parcialmente bajo el agua. ¿Y adivina qué? En su mayoría, esto es culpa nuestra. Los científicos han notado que, desde 2007, algunas ciudades se han ido hundiendo en el suelo entre 1 y 2 milímetros cada año. Charleston, en Carolina del Sur, ocupa el primer lugar de la peor manera posible, hundiéndose 4 milímetros anualmente. Claro, estos números suenan diminutos y algo ridículos. Pero Charleston está apenas a 3 metros sobre el nivel del mar, y un pequeño hundimiento tiene un gran impacto cuando el océano te está respirando en la nuca. En días de inundaciones realmente malas, la gente tiene que abandonar sus autos y nadar a casa. Todo este fenómeno se llama subsidencia de la Tierra. Y cuando mezclas el hundimiento del terremoto con el aumento del nivel del mar, obtienes un cóctel desastroso de calles inundadas, tierras de cultivo salinas, bosques fantasmas y muchos propietarios muy irritados. Y no se detiene solo en las viviendas. Infraestructuras como puentes, caminos, aeropuertos y plantas de energía, todas cosas de las que dependemos diariamente, también están en riesgo de sufrir graves daños. Las redes eléctricas inundadas y las autopistas hundidas podrían causar miles de millones más en pérdidas económicas y crear peligros importantes para la seguridad. Bien, seamos justos. No todo es culpa de la humanidad. Algunos de estos problemas se remontan hasta la era del hielo. Hace unos 12.000 años, enormes capas de hielo cubrían el norte de Estados Unidos. Eran pesadas, realmente pesadas. El peso hundió la tierra, y cuando el hielo se derritió, el suelo no saltó de nuevo como un trampolín. En cambio, empezó a jugar un extraño juego de sube y baja geológico. Los lugares que habían sido comprimidos comenzaron a elevarse, y los que no fueron comprimidos se hundieron.
Todo este proceso, llamado ajuste isostático glaciar, intenta decir eso 3 veces rápido, aún está ocurriendo hoy en día. Pero, por supuesto, los humanos encontraron una manera de empeorarlo. La extracción de aguas subterráneas es un problema. Imagina que es como sacar el relleno de un colchón. Después de un tiempo, todo se hunde. En lugares como el Valle Central de California, la tierra está descendiendo hasta 20 centímetros al año porque seguimos bombeando agua durante las sequías. En ciudades como Nueva York, el problema no es solo el agua. Los propios rascacielos lo están empeorando. Sí, resulta que si apilas millones de toneladas de concreto y acero sobre terreno blando, tiende a aplanarse. Y en caso de que te lo preguntes, la masa total de los edificios de Nueva York es de alrededor de 762,000 millones de kilogramos. Aproximadamente lo mismo que 3,5 millones de estatuas de la libertad apiladas. Con tanto peso concentrado en un área relativamente pequeña, los suelos subyacentes no tienen otra opción que comprimirse con el tiempo. Y si pensabas que no podía ser más complicado, te equivocas. Hemos estado construyendo represas que impiden que los ríos lleven sedimentos frescos a las áreas costeras. Ese sedimento es algo así como la manera que tiene la madre naturaleza de esponjar de nuevo el suelo. Sin él, las tierras costeras se están compactando como una esponja vieja. Además, cuando se drenan los humedales para la agricultura o la construcción, el suelo pantanoso se seca y colapsa. Honestamente, es como si el suelo no pudiera tomarse un respiro. Los científicos también notaron que las áreas que solían ser exuberantes humedales ahora están entre los lugares que se hunden más rápido en el país, especialmente a lo largo de la costa del Golfo. Luisiana, por ejemplo, ha perdido una cancha de fútbol de tierra debido a esta combinación de subsidencia y aumento del nivel del mar. Entonces, ¿cuál es el objetivo final para nosotros, gente común, que solo quiere vivir por encima del nivel del mar? Pues no pinta bien. Bosques fantasmas, que básicamente son bosques inundados, están apareciendo. Las tierras de cultivo se están salinizando y volviendo inutilizables, e incluso inundaciones en días soleados, en las que las calles se inundan sin que haya llovido, se están volviendo algo común. Vaya. Mientras tanto, en la costa oeste, a California tampoco le está yendo bien. San Francisco y Los Ángeles se están hundiendo, lo que significa que el aumento del nivel del mar podría afectarlos el doble de fuerte y el doble de rápido. En algunos lugares, como la península de Palos Verdes, el terreno se ha estado hundiendo tan rápido que las personas de allí bien podrían vivir como topos. Entonces, ¿Estados Unidos se está convirtiendo en la próxima Atlántida? Probablemente no la semana que viene. Pero sin acciones serias, como reducir la extracción de agua subterránea y planificar ciudades más inteligentes, al menos 500,000 personas están en grave peligro y los daños a la vivienda podrían ascender a 110,000 millones para el 2050. Al final, aunque América del Norte no esté a punto de hundirse como un suflé mal hecho, definitivamente está mostrando algunas grietas en la corteza. Así que quizás deberíamos reducir la extracción de agua subterránea, replantarnos cómo y dónde construimos e invertir un poco más en mantenernos secos. Después de todo, si algún día el suelo realmente se convierte en lava, desearíamos al menos haber arreglado las filtraciones primero. Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1,700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables, pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande, y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande, pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años.
Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural. Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejon. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200 mil millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que el grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes. Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás. Pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo. Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que has sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas. Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween, porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970.
Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku, con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio. La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego, el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después, vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo. Saliste con tus amigos para cenar, dejas tu bebida en el mostrador y vas a ayudar a tu amigo a preparar algunos postres. Cuando regresas, notas el líquido en tu taza. Está chapoteando y los cubitos de hielo parecen barcos en un mar embravecido. Ahora tú también lo sientes. En el techo, el candelabro se balancea como loco. Entonces escuchas a alguien gritar ¡terremoto! La casa y todo lo que hay en ella se balancea hacia adelante y hacia atrás. Intentas correr para cubrirte, pero el temblor te mantiene atascado en el lugar, luchando por mantener el equilibrio. Los armarios parecen poseídos y vasos y platos salen volando y se estrellan contra el suelo. Los estantes de libros se caen y todo lo que cuelga de las paredes se balancea y se desmorona. Te agachas debajo de la mesa del comedor, tratando de no lastimarte con todos esos platos rotos. Sí, has pasado por terremotos antes, pero ninguno como este. Revisas tu teléfono, típico, sin señal. No puedes creer lo que está a punto de suceder. Los gritos se hacen más fuertes y de repente toda la casa se derrumba. El terremoto más grande jamás registrado ocurrió en Chile en 1960. El desastre llegó por la tarde, justo cuando todos estaban descansando. Para causar un daño grave que cambie la vida, debe tener una magnitud de alrededor de 7 en la escala de Richter. Este fue de 9,5. Esta parte de Chile se encuentra justo al lado del llamado Anillo de Fuego, el área volcánica sísmica más activa del mundo, a lo largo del borde del Pacífico. El temblor inicial duró alrededor de 10 minutos y después de 2 días, muchas réplicas aún eran lo suficientemente fuertes como para hacer estallar un volcán en el sur del país. Pero ahí no terminó. El terremoto desató una serie de maremotos en todo el Océano Pacífico. Algunos alcanzaron más de 25 metros de altura. Las olas y el terremoto fueron tan fuertes que incluso afectaron a Hawái, Japón y Filipinas. Causó alrededor de $500 millones de 1960 en daños. Muchos se quedaron sin hogar. Gran parte de la infraestructura también fue destruida. Los edificios hasta donde se alcanzaba la vista se derrumbaron y los escombros se amontonaron por todas partes. Los científicos estiman que este terremoto fue tan poderoso que desplazó el eje de la Tierra, haciendo que nuestros días sean de 1,6 microsegundos más cortos. Puede que no parezca mucho, pero piénsalo. Solo un desastre natural fue lo suficientemente fuerte como para hacer que el tiempo se moviera. Muchas de las ciudades costeras fueron arrasadas y las inundaciones se extendieron. La economía cayó en espiral. Según estudios, si este terremoto ocurriera hoy, causaría más de $20,000 millones en daños.
Entonces, ¿qué pasaría si un terremoto del doble de esa magnitud golpeara sin previo aviso? Para empezar, probable que sientas los efectos aún más lejos. Los maremotos no solo golpearían las costas de Japón y Filipinas, sino que se trasladarían aún más a China, Corea, Vietnam e incluso Australia. Y esas olas serían significativamente más altas que 25 metros, quizá el doble. Eso es como 8 jirafas apiladas una encima de la otra surfeando en tu camino. Si vivieras en la costa, notarías las olas. Si ves que el agua retrocede y puedes observar prácticamente lo que todos los peces llaman hogar, sabrás que es hora de correr. Lo más probable es que se acerque un tsunami. Digamos que realmente sucede. Estás atrapado entre los escombros, sin saber qué está pasando. Logras liberarte y escapar al aire libre, y no estás solo, porque todas las casas del vecindario se han convertido en montones de ladrillos y escombros. Los puentes también se derrumbaron, dejando a la gente varada a ambos lados. Miras a tu alrededor, te quitas el polvo y te apresuras a buscar ayuda. Camiones de bomberos y ambulancias circulan entre los coches averiados y los escombros. Intentas llegar a tu auto, pero las réplicas te golpean y te tiran a la acera. Con todas las torres de telefonía celular caídas, no puedes llamar a nadie con tu teléfono. Te tiemblan las rodillas, pero te las arreglas para salir. Una vez que llegas a tu coche, lo ves aplastado bajo una roca, como una lata de refresco gigante. Continúas a pie y finalmente llegas al centro. Parece como si un gigante se hubiese enojado y derribado todos los edificios. Sigues adelante y tratas de ver si puedes encontrar ayuda. Sin previo aviso, tu teléfono vibra. Lo revisas y ves 1000 notificaciones sobre un terremoto de magnitud 20. Todavía estás temblando, pero eres solo tú. El suelo está quieto por ahora. Escuchas algo en la distancia, corriendo hacia ti. A tu derecha ves maremotos tan altos como edificios que se acercan. Aún en estado de shock, sin saber qué hacer, ahora recobras el sentido y corres. Ni siquiera sabes qué camino tomar. Hay un tsunami justo detrás de ti, y frente a ti hay edificios derruidos y rocas y concreto aún cayendo por todas partes. Espera, hay un edificio que de alguna manera todavía está en pie. Necesitas subir a esa cosa. Llegas al ascensor, pero está atascado. No es sorprendente. Subes las escaleras lo más rápido que puedes, tropezándote con vidrios rotos y yeso, pero siempre logrando volver a pararte. Miras por una ventana y ves el agua. Está tan cerca. Estás casi en la cima. Unos cuantos metros más y... ¡Uy! El agua entra en el edificio y te arrastra hacia abajo al menos 2 pisos. Apenas puedes ver nada. Aún así, sabes que debes nadar, pero el agua sigue empujándote hacia abajo. Después de unos 30 segundos logras nadar hasta salir y continúas subiendo hasta la cima. Te arrastras hasta el último piso y te derrumbas en el techo. Estás a salvo, por ahora. El maremoto sigue siendo fuerte, abriéndose camino a través del devastado centro de la ciudad. Tu teléfono ahora está fuera de servicio y es inútil. Tienes una vista perfecta de 360 grados de tu ciudad, cubierta de agua y escombros. El suelo empieza a temblar de nuevo. Piensas en quedarte sentado hasta que todo esto termine, esperando un helicóptero de rescate. Pero luego una fuerte explosión que casi te rompe los tímpanos sacude el suelo aún más. A lo lejos, el humo se eleva y pronto cubre todo el cielo. La oscuridad esconde el sol de la mañana. Ahí es cuando puedes ver la lava disiparse en el aire y aterrizar cerca. Esta forma un río que fluye hacia la ciudad, cuadra por cuadra. Con tanto movimiento sísmico y la alta intensidad del terremoto, las placas tectónicas del mundo se han desplazado de modo que el magma se abre camino hacia la superficie de la Tierra. El vapor comienza a salir y entonces el calor te golpea. Ves que el magma cubre el suelo con una manta, devorando todos los coches a su paso. Lo peor es que el magma está derritiendo los cimientos de los edificios que lograron resistir el terremoto y el tsunami. Los edificios en la distancia ahora están hundiéndose y colapsando en la piscina de lava que ha reemplazado a tu ciudad. Uno a uno, todos descienden. Eso significa... El edificio en el que estás parado también se tambalea. Está a punto de fallar. Ahí es cuando ves la luz. Miras hacia arriba y ves un helicóptero arriba en la distancia. Agitas los brazos, corres, saltas, cualquier cosa para llamar la atención. Y funciona. El helicóptero hace algunos círculos y finalmente te lanzan una escalera de cuerda.
A medida que te levantan en el helicóptero, observas bien el mundo debajo de ti mientras se mueve como fideos en un colador. Aterrizas a unas pocas millas y un médico te trata de inmediato en un centro de triaje de emergencia. Fuiste uno de los afortunados. Un año después, el agua del tsunami ha retrocedido. La lava que fluía hacia el interior se ha enfriado, pero todo ese magma cambió permanentemente el suelo debajo de él, y toda la ciudad desapareció. El desastre arrojó a todo el país a una pesadilla financiera que durará décadas. Se necesitan meses para inspeccionar la ciudad, asegurándose de que no haya cables eléctricos peligrosos o tuberías de gas rotas en ninguna parte. Están reconstruyendo tu ciudad más al interior de donde estaba la antigua. En otras ciudades reconstruyen directamente sobre las ruinas. En otros, simplemente deciden trasladar a todos a una ciudad cercana. ¡Cielos! ¡Cuánta agua! En 2016, unos científicos decidieron visitar la región más extensa del Océano Atlántico, entre África y América del Sur. Es un lugar solitario. Pasaron días sin ver un solo avión o un barco. Su única compañía eran los delfines y las ballenas que nadaban por ahí. Estaban en medio de la nada. ¿Por qué? Habían viajado a uno de los puntos geológicos más importantes de la Tierra, la dorsal mesoatlántica, el lugar donde se encuentran dos placas tectónicas monstruosas. Las placas tectónicas son piezas enormes de rompecabezas que se mueven constantemente. Por más que nosotros no lo sintamos, forman la corteza terrestre y en este caso entran en contacto debajo del Océano Atlántico. Los científicos permanecieron sobre la dorsal y enviaron instrumentos que detectan olas, terremotos y otras vibraciones. Un año después regresaron para buscar los resultados. Al principio el objetivo era aprender más sobre la historia de las dos placas, pero los instrumentos recolectaron muchos más datos de los que esperaban. Eso les permitió descubrir varias cosas sobre el futuro. Hacia el fondo hay otra capa de roca líquida extremadamente caliente que asciende en todo momento, lo que empuja a las placas tectónicas y las lleva a distanciarse. Eso quiere decir que el Océano Atlántico está expandiéndose unos 5 centímetros cada año y alejando a Europa y África de América. Al mismo tiempo, su vecino más grande, el Océano Pacífico, está encogiéndose. En este momento es el océano más grande, representa cerca del 30% de la superficie de la Tierra. Su profundidad promedio es de 4.000 metros y es el hogar de la famosa Fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano. Y sí, está encogiéndose cerca de medio kilómetro cuadrado cada año. Algunos científicos opinan que dentro de millones y millones de años el Océano Pacífico podría desaparecer por completo. Se cree que es en este océano donde tienen lugar la mayoría de los terremotos. Como si fuera poco, es hogar de varios volcanes. Todo eso provoca muchos temblores. Las placas se mueven y las viejas partes de corteza terrestre se destruyen. El suelo oceánico no puede crecer lo suficientemente rápido como para reemplazarlas. Eso significa que el futuro depara cambios importantes. Unos cuantos centímetros no importan demasiado, pero después de unos cientos de millones de años, probablemente habrá un nuevo supercontinente en la Tierra. Australia se dirige lentamente hacia el norte. Con el tiempo podría chocar con Corea, Japón y el este de China. África también está moviéndose. En 50 millones de años se encontrará con el sur de Europa. Como todo esto sucede muy despacio, tuve la oportunidad de pensar algunos escenarios futuros. Bueno, yo no, un grupo de científicos superinteligentes con computadoras aún más inteligentes. El primer escenario, una masa monstruosa de tierra llamada Novo Pangea. América se estrellaría con la Antártida y se unirían y se dirigirían hacia África. Lo más probable es que para entonces África ya se haya unido a Europa y Asia. ¿No está mal? Al menos podrías ahorrarte los boletos de avión. Pero la mayoría de las personas tendrían que hacer viajes larguísimos para llegar a una playa. El segundo escenario es Última. ¿Por qué siento que todos estos supercontinentes suenan como nombres de automóviles? Como sea, en este caso el Atlántico dejaría de ensancharse. De hecho, pasaría a encogerse. Este nuevo continente fabuloso estaría rodeado por el Océano Pacífico. Tercer escenario, Áurica. Tanto el Océano Pacífico como el Atlántico se encogerían hasta desaparecer o transformarse en pequeños lagos. La vida en los dos desaparecería y en su lugar se formaría un nuevo océano para reemplazarlos. ¿Y el nuevo supercontinente hipotético? Tendría a Oceanía como centro. América y el este de Asia se encontrarían en extremos opuestos del pequeño estanque que solía ser el Pacífico. El resto del planeta sería un superocéano enorme e inexplorado.
habitado por... ¿quién sabe? Yo no estaré para averiguarlo. Número 4. Amasia. Otra vez con nombres de autos. Aquí predicen que África, Oceanía y los demás continentes, con excepción de la Antártica, comenzarán a moverse hacia el norte. Lo siento, Antártica, incluso la Tierra se olvida de ti. Mejor suerte para la próxima. Dentro de muchos años sería posible emprender un viaje en automóvil a lo largo de todos los continentes, conducir a través de la frontera entre África y América del Sur o llegar a Australia sin tener que tomar el vuelo más largo de tu vida. Pero tendremos que esperar mucho para eso. ¿Qué podré hacer durante los próximos 250 millones de años? ¿Mirar todos los videos de Genial? Las placas tectónicas se trasladan a diferentes velocidades, algunas más despacio, otras un poco más rápido. De hecho, tu cabello y tus uñas crecen más o menos a la misma velocidad a las que se mueven estas bestias. Imaginemos cómo sería el mundo si viviéramos en uno de estos supercontinentes. Los animales por fin podrían cruzar los continentes y conocer especies que nunca habían visto antes. Leopardos, rinocerontes, leones, elefantes. Imagina si fueran lo suficientemente curiosos como para alejarse de su hábitat. Un león podría encontrarse con un oso polar. Los canguros por fin podrían abandonar su país rodeado por el mar. Y las aves que migran a lugares más cálidos tendrían que reorganizar sus horarios de vuelo. ¿Quién sabe cómo sería el clima? Jugar con el rompecabezas continental no es algo nuevo. ¿Nuestro planeta no siempre fue así? Hace 300 millones de años no había 6 continentes, solo existía un supercontinente llamado Pangea. Estaba rodeada por un único océano. Con el tiempo comenzó a dividirse y en un punto América del Sur, la Antártica, Oceanía y África formaron un solo bloque, mientras que América del Norte y Eurasia conformaron el otro. Los años trajeron más divisiones y cada segmento se alejó en una dirección diferente. Los científicos han descubierto muchos fósiles de plantas y animales similares, separados por enormes océanos. Es más, si miras un mapa podrás ver que África y América del Sur parecen 2 piezas de rompecabezas gigantes que encajan a la perfección. Cuando observas todos los mares y océanos en un mapa, pareciera que cada uno fluye hacia otro, como si fueran un gran océano y las personas le hubieran puesto un nombre a cada parte. No pensarías eso si viajaras al lugar donde convergen. El Atlántico y el Pacífico tienen una frontera marcada. Parece un muro invisible que separa 2 mundos completamente diferentes. Puedes distinguir sin problemas 2 aguas de colores diferentes que no se mezclan. Por supuesto, no hay muros ni fronteras físicas reales, pero el agua no siempre es la misma. El Pacífico y el Atlántico tienen diferentes densidades, cantidades de sal y temperaturas, entre otras cosas. Las fronteras que separan estos cuerpos de agua se conocen como haloclinas oceánicas. La línea divisoria que ves entre ambos océanos es principalmente el producto de diferentes niveles de sal. Así es como se ven las capas de agua con diferentes salinidades. Es como si estuvieran separadas con film transparente, cada una con un color distinto, ya que hay cosas diferentes creciendo en cada una. Para ver un límite claro, un mar u océano tiene que ser mucho más salado que el otro. ¿Quieres experimentar y usar toda la sal de tu casa? Coloca sales de baño coloridas o sal de grano en un tazón de vidrio. Después agrega agua potable encima. ¡Voilá! El Océano Pacífico es el menos salado de los dos, ya que hay muchos más ríos que desembocan en él. Los líquidos densos son más pesados y por lo tanto se hunden. Pero entonces, ¿por qué la frontera entre el Pacífico y el Atlántico es una línea vertical y no una horizontal? En primer lugar, la diferencia de densidades entre estas 2 bestias saladas podría ser la suficiente como para evitar que se mezclen, pero no alcanza para enviar una por debajo de la otra. Hay una razón más, y tiene que ver con la rotación de la Tierra. Supongamos que estás volando de Chile a Nueva Inglaterra. Si vuelas en línea recta hacia el norte, para cuando llegues la Tierra habrá girado un poco, así que te encontrarás lejos de tu destino. Para llegar al lugar correcto, el piloto debe volar formando una pequeña curva. Esa es parcialmente la misma razón por la que las corrientes se mueven en diferentes direcciones. Las corrientes de los océanos Atlántico y Pacífico tienen sentidos opuestos, así que, por más que las 2 sean agua, no se mezclan en la frontera. ¿Confundido? Sí, yo también. El manto de nieve sobre tu cabeza se divide en 2 delante de tus ojos y empieza a deslizarse por la pendiente helada hasta su lugar de reposo muy, muy abajo. Cualquier cosa que esté en su camino es aplastada bajo la inmensa masa de nieve y escombros.
Estás presenciando una avalancha, uno de los desastres naturales más peligrosos. Pero ¿qué tal si te hablo de otro tipo de avalancha, no menos escalofriante que la de montaña? Lo más extraño es que ocurre bajo el agua. Las avalanchas submarinas son fenómenos naturales poderosos y devastadores, a menudo mucho más peligrosos que las terrestres. Tienen el potencial de causar estragos en todo el planeta, con consecuencias catastróficas. ¿Y qué es lo más alarmante? Ocurren todo el tiempo bajo la superficie del océano, son imposibles de ver, de predecir y extremadamente difíciles de medir. Tales avalanchas pueden volverse 100 veces más grandes que las terrestres y representan un gran riesgo para las comunicaciones mundiales, con el potencial de dejar a todo el planeta sin internet. Pero hablaremos de ello un poco más adelante. Primero, retrocedamos 60.000 años en el tiempo. Estamos cerca de la costa noroeste de África, listos para presenciar la escala colosal y el impacto devastador de una gigantesca avalancha submarina. Comenzó como un pequeño deslizamiento de tierra bajo el agua en el cañón de Agadir. Al principio, eran solo 1,5 kilómetros cúbicos de material. Pero en poco tiempo, esta masa aumentó más de 100 veces su tamaño mientras viajaba por el fondo del Océano Atlántico. A medida que la avalancha se aceleraba y crecía, recogía grava, arena, rocas y lodo. Talló un camino devastador a través de uno de los cañones submarinos más grandes del mundo, mientras arrasaba con todas las formas de vida animal y vegetal a su paso. El desastroso flujo fue tan poderoso que erosionó un tramo de 400 kilómetros del cañón, cortó cientos de metros en sus lados y dañó un total de 4.500 kilómetros cuadrados, que es el área de más de 3 ciudades y media de Nueva York. En cuanto a la fuerza del flujo, fue tan inmensa que propulsó enormes peñascos por las paredes del cañón y alcanzó alturas de hasta 130 metros. Antes de que los científicos descubrieran la evidencia de este suceso catastrófico, habían subestimado la magnitud de la destrucción causada por las avalanchas submarinas. Por cierto, estas devastadoras catástrofes pueden comenzar no solo en lo profundo del océano, sino también en los estuarios. Regresemos al 14 de enero de 2020 y veámoslo nosotros mismos. Una corriente de turbidez, un flujo rápido y descendente de agua con gran cantidad de sedimentos, se precipitó más de 1.100 kilómetros desde el estuario del río Congo hasta el mar profundo. Esta corriente apareció debido a dos factores: una terrible inundación a lo largo del río Congo a finales de diciembre de 2019 y mareas vivas inusualmente grandes. Esto dio como resultado una avalancha de arena y barro. Su volumen fue equivalente a 1/3 de todo el sedimento producido anualmente por todos los ríos del mundo. Esta avalancha de sedimento se aceleró y aumentó su velocidad de 5 metros por segundo en la parte superior del cañón del Congo a 8 metros por segundo cuando alcanzó el final del canal, casi a 1.100 kilómetros de la costa. Esta ruta convirtió a la avalancha en la más larga de sedimentos jamás medida en nuestro planeta. 2 días después, el flujo llegó al océano profundo. La avalancha rompió 2 cables de telecomunicaciones en el fondo marino y redujo la velocidad de los datos de Internet en toda el área de África Occidental, Central y Sur. Hasta ahora, antes de este desastre, los científicos consideraban que medir avalanchas submarinas poderosas era poco práctico. Pero el flujo de sedimentos en el cañón del Congo pudo ser monitoreado y así permitió finalmente a los investigadores evaluar cómo las grandes inundaciones fluviales se conectaban con el mar profundo. También concluyeron que la frecuencia con la que ocurrían las avalanchas submarinas dependía de la ubicación del observador. Los cañones submarinos cercanos a las desembocaduras de los ríos pueden experimentar varias pequeñas avalanchas al año. Otros sistemas, lejos de las desembocaduras de los ríos, como el cañón de Agadir, pueden tener solo una monstruosa avalancha cada 10.000 años aproximadamente. Tal vez te preguntes qué puede provocar una avalancha bajo la superficie del océano. Pues bien, terremotos, tifones, mareas altas, inundaciones fluviales e incluso erupciones volcánicas. Y debido a nuestro cambiante clima, este tipo de sucesos se vuelven cada vez más frecuentes e intensos. Al mismo tiempo, estos detonantes no significan que una avalancha sea inminente. Tampoco se relacionan con la magnitud del suceso. Compruébalo tú mismo.
En 1755, un poderoso terremoto golpeó la costa de Portugal y arrasó grandes partes de Lisboa. Decenas de miles de personas perdieron la vida durante ese desastre, pero solo desencadenó una pequeña avalancha submarina. Y en 1929, un gran terremoto frente a la costa de Terranova, Canadá, provocó la mayor avalancha submarina jamás registrada. La corriente viajó a una velocidad de 70 kilómetros por hora y arrastró rocas, arena y lodo. Rompió 11 cables del lecho marino en su camino cuesta abajo. La avalancha fue tan poderosa que produjo un tsunami que cobró la vida de 28 personas a lo largo de la costa. Las avalanchas submarinas son totalmente invisibles porque ocurren a gran profundidad bajo la superficie del océano, lo que las hace muy difíciles de estudiar. Pero debemos encontrar una manera, porque estos flujos son muy importantes. Transportan sedimentos, nutrientes e incluso contaminantes a través del fondo oceánico. Así que un equipo de investigación de Liverpool decidió desentrañar este misterio. Durante los últimos 40 años, han recolectado más de 300 muestras del fondo oceánico. Combinadas con datos sísmicos y batimétricos, que es una manera sofisticada de referirse al mapeo oceánico, lograron reconstruir una avalancha submarina gigante. Fue la primera vez que una avalancha submarina de este tamaño fue cartografiada. Lo más impresionante es que comenzó de una manera bastante modesta, pero pronto se transformó en una colosal avalancha que creció hasta más de 200 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, imagina una avalancha del tamaño de un rascacielos desplazándose desde Liverpool hasta Londres, mientras excava una zanja de 30 metros de profundidad y 15 kilómetros de ancho. Luego, se extiende por un área más grande que el Reino Unido, cubriéndolo con varios metros de arena y lodo. ¡Es como enterrar un país entero! Estos hallazgos son realmente importantes porque demuestran que incluso un pequeño deslizamiento submarino puede convertirse en algo sumamente destructivo. Pero eso no es lo peor. Pensemos en los cables de Internet submarinos, que son esenciales para la comunicación global. Hay más de 550 cables activos en el fondo del mar a nivel mundial. Su longitud total es de 1.400.000 kilómetros. Eso es suficiente para dar la vuelta a nuestro planeta 35 veces. Cuando una avalancha submarina rompe cables del lecho marino, los efectos suelen ser muy costosos y devastadores. Por ejemplo, en 2006, un terremoto de Taiwán provocó avalanchas submarinas que cortaron numerosos cables del lecho marino que conectaban el sudeste asiático con el resto del mundo. El operador de Internet más grande de China sufrió una pérdida del 90% del tráfico hacia los Estados Unidos en el momento más crítico del suceso. En cuanto a Taiwán, experimentó entre un 74 y un 100% de pérdida en el tráfico hacia las islas vecinas. Entonces, ahora tal vez entiendas por qué debemos aprender más sobre este fenómeno natural. Afortunadamente, los investigadores de la Universidad de Tulane han encontrado una manera de analizarlo en 3D. Estudios anteriores solo observaban los deslizamientos submarinos en 2D, lo que no proporcionaba una imagen completa de cómo se comportaban realmente. La nueva investigación se centró en cómo los flujos submarinos interactuaban con las minicuencas, características naturales en el lecho marino que parecen tazones poco profundos. A pesar de ser llamadas mini, estas cuencas pueden ser enormes, de hasta 10 kilómetros cuadrados. Cuando las corrientes de turbidez fluyen hacia estas minicuencas, no solo se detienen. No, chocan contra el lado opuesto y giran hacia atrás, como remolinos de agua en un arroyo. Estos flujos giratorios mueven el sedimento antes de que se asiente en el fondo del océano. El tamaño de la minicuenca y la velocidad del flujo pueden cambiar el comportamiento de la corriente. Si la cuenca es grande y la corriente es lenta, comienza a llenarse de sedimento. Pero si aumentas la velocidad del flujo o reduces el tamaño de la cuenca, la corriente empieza a desbordarse, derramándose sobre la cuenca. Para estudiar todo esto, los investigadores crearon una mini versión de una mini cuenca en una piscina y utilizaron diferentes velocidades de flujo para simular corrientes de turbidez. Incluso fabricaron sus propias mezclas de sedimentos para observar cómo se comportarían diferentes tamaños de partículas. Al final, lograron imitar las condiciones reales del océano, pero en una escala más pequeña y manejable.
¿No es genial? Un terremoto de magnitud 15 tiene el potencial de destruir completamente nuestro planeta y evaporar toda el agua en cuestión de segundos, dejando la Tierra inhabitable. Más de 500,000 de terremotos ocurren anualmente, pero ninguno tiene una magnitud de 15. El 90% de los sismos ocurren en la aterradora zona del Cinturón de Fuego, ubicada alrededor del Océano Pacífico. El suelo allí es como gelatina, tiembla casi constantemente. El terremoto más poderoso que ha golpeado la Tierra tuvo una magnitud de 9,5. Tanta potencia puede alargar o acortar el día, pero probablemente hay un terremoto en los confines de tu propia casa ahora mismo causado por una partícula de polvo que aterriza en una mesa, aunque tiene una potencia de 15 grados negativos. Los terremotos ocurren cuando las placas tectónicas se mueven. Son como piezas de Lego que no están bien encajadas, y cuando se mueven hacia arriba, hacia abajo o chocan entre sí, el suelo también se mueve, desencadenando terremotos. Esta energía tectónica funciona como una batería. Almacena energía durante mucho tiempo, por ejemplo, unos 500 años. Cuando esta energía almacenada se libera en una explosión repentina, las consecuencias son devastadoras. Incluso las estructuras más fuertes sucumben a esta fuerza implacable que deja un rastro de destrucción en su camino. En algunos casos, los terremotos pueden desencadenar tsunamis y así amplifican el caos. Tal cantidad increíble de poder puede abrir la tierra y causar un daño inconmensurable. La intensidad de un terremoto se mide por la escala de Richter, pero ahora está siendo reemplazada por la escala de magnitud de momento. Cuando ocurre un terremoto, escuchamos que dicen cuán fuerte es. Suele ser de 1 a 10. Afortunadamente, aún no hemos tenido un terremoto de 10 en la escala de Richter. El terremoto más potente que ha ocurrido en la historia moderna sucedió en Chile en los años 60. Fue de alrededor de 9,5 en la escala de Richter y alteró la rotación de la Tierra y desajustó la duración del día en 2 milisegundos. También desencadenó un enorme tsunami y afectó una vasta área de 250,000 kilómetros cuadrados. La escala de Richter en realidad no tiene un límite. Sin embargo, no es necesario medir algo por encima de 25, porque si eso sucediera, simplemente nos convertiríamos en polvo y a nadie le importaría medir ese desastre. Como dijimos, el terremoto más fuerte tuvo una magnitud de 9,5. Si esta magnitud hubiera sido solo medio más fuerte, habría creado una línea de ruptura de 3.500 kilómetros de largo. Eso es casi 7 veces el tamaño de Wyoming. Un terremoto de magnitud 11 crearía una grieta alrededor del mundo. Enormes tsunamis golpearían las zonas costeras destruyendo todo, y la Tierra entraría en una terrible crisis ambiental. Si te gusta el senderismo, tendrías nuevas montañas para explorar, creadas por el aterrador terremoto. Incluso la temperatura podría aumentar debido a las erupciones volcánicas y los gases de efecto invernadero resultantes. Nuestro planeta se convertiría en un horno caliente. Los lugares más seguros serían los que se encuentran lejos de cualquier edificio, mar, océano y montañas, donde existiría una baja probabilidad de deslizamientos de tierra. Los países no preparados para terremotos serían totalmente destruidos y las ciudades se convertirían en montones de escombros y polvo. Subir en la escala de Richter solo empeoraría las cosas. Pero no te preocupes, un terremoto de esa magnitud es imposible. La corteza terrestre no tiene suficiente energía para producir semejante desastre. Pero hay algo que tiene mucho más poder y puede producir megaterremotos. Los asteroides tienen el poder suficiente para destruir nuestro planeta, como todos sabemos por la experiencia de los dinosaurios. Ese asteroide tenía alrededor de 10 kilómetros de largo y causó enormes daños al planeta. Desató terremotos que sacudían constantemente el suelo durante meses. Estos temibles sismos eran 50,000 veces más fuertes que el terremoto de Chile. También provocaron un tsunami que fue 30,000 veces más potente que el tsunami del Océano Índico, y este último fue uno de los tsunamis más devastadores que jamás hayan azotado la Tierra.
Los terremotos causados por el asteroide tuvieron una magnitud de 11, lo que los convirtió en el desastre natural más poderoso y aterrador que jamás haya existido, y esperemos que siga siendo así. El tsunami del Océano Índico solo afectó a ciertas regiones del mundo. En cambio, el tsunami del asteroide afectó a todo el planeta y tenía olas de 10 metros de altura. Aunque hubieras viajado al lugar más remoto de la Tierra, no habrías podido esconderte de este ángel de la muerte. Un terremoto de magnitud 15 no sería un 50% más fuerte que el terremoto de Chile. La escala no funciona así. Sería alrededor de 1 millón de veces más poderoso que un terremoto de magnitud 9,5. Podría hacer que toda el agua de la Tierra se evaporara, dejándonos devastados y sin ningún H2O para sobrevivir. Todos los ecosistemas colapsarían, todas las cadenas alimentarias se romperían, y probablemente solo algunas bacterias muy fuertes sobrevivirían a lo imposible. Y esa es solo una fracción de las cosas aterradoras que podrían suceder. El océano es como el aire acondicionado de nuestro planeta. Sin él, la Tierra sería extremadamente caliente. El océano también sirve como un escudo contra los poderosos rayos del sol. Actúa absorbiendo el calor y enfría la Tierra. Los científicos creen que lo más peligroso sería la incapacidad de la corteza terrestre para sobrevivir a los violentos temblores de un terremoto de magnitud 15. Si nuestro planeta milagrosamente sobreviviera y no se convirtiera en polvo, habría enormes aberturas en su corteza. El suelo se volvería gelatinoso. Se movería aleatoriamente hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, y ningún edificio sobreviviría a eso. Nuestra civilización retrocedería hasta la era de Stonehenge. Los movimientos tectónicos como este son devastadores. Algo similar ocurrió en Japón, cuando las placas tectónicas se separaron 50 metros y luego volvieron a unirse, creando un terremoto de magnitud 9. Ningún lugar de la Tierra está exento de este escalofriante fenómeno natural. Aún así, ciertas zonas tienen una mayor probabilidad de ser destruidas que otras, como el Cinturón de Fuego, donde ocurre el 90% de los terremotos. Este es un lugar donde hay terremotos casi todos los días. El Cinturón de Fuego se encuentra en el Océano Pacífico. Forma un anillo alrededor de los continentes que rodean al Pacífico. Allí, varias placas tectónicas convergen, creando un terreno altamente inestable. Para hacer el problema aún más aterrador, el 75% de los volcanes activos se encuentran en esta zona. El 90% de los volcanes inactivos también están allí, lo que hace a este lugar extremadamente peligroso. Los científicos estudian con detenimiento esta región para encontrar una forma de predecir cuándo podría ocurrir el próximo terremoto. El Cinturón de Fuego no es el único lugar que tiene riesgo de terremotos. En California, a lo largo de la falla de San Andrés, 2 placas tectónicas han almacenado energía durante más de 200 años. La falla de San Andrés tiene una longitud de 1.150 kilómetros y tiene el potencial de producir un terremoto catastrófico. Esta región vive con el temor de sufrir terremotos violentos como el que ocurrió en San Francisco en 1906. Ese terremoto tuvo una magnitud de 7,9 en la escala de Richter. Los pronósticos de los científicos son aterradores. Dicen que la probabilidad de que ocurra un terremoto de magnitud 6,7 en la zona es muy alta. Si todo empieza a temblar, debes saber cómo sobrevivir. Evita cualquier cosa que pueda caer sobre ti, como ventanas, armarios o techos inestables. La frase oficial de los expertos en emergencias es: agáchate, cúbrete y agárrate. Mantente cerca del suelo, escóndete bajo algo estable, como una mesa, y quédate allí hasta que deje de temblar. Asegúrate de permanecer en tu refugio 1 minuto o 2 más, en caso de que haya réplicas o escombros sueltos. Usa tu nariz y huele si hay gas. Si lo hueles, no prendas las luces ni hagas nada que pueda encenderlo. Mantente fuerte y a salvo.